Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 16 años y nunca había visto el cielo sin barrotes. Emiliano Sáenz Delgado nació en una celda del reclusorio estatal de Chihuahua, en el ala de mujeres, donde su madre purgaba una condena que él heredó sin juicio. Su primera palabra fue torre. Su primera imagen del mundo, una reja alta y una garita con luz roja que giraba como un ojo que nunca dormía. Nunca conoció un columpio, un árbol, una banqueta. Solo pasillos de concreto, rutina marcada por toques de queda y ese sonido agudo del silbato que significaba alto. Cuando su madre murió de septicemia, Emiliano tenía 14. El sistema, como quien traslada un mueble o un expediente vencido, o una caja cerrada o un hijo que nunca fue suyo, o todo eso al mismo tiempo, o peor, lo envió a un rancho olvidado en Cuauhtémoc. Ahí no había rejas, pero había viento, horizontes y un cielo tan inmenso que dolía. Emiliano no sabía caminar sin paredes, no sabía existir sin un techo. Don Aurelio no preguntó nada el día que le entregaron al muchacho, solo asintió con la cabeza. Tomó la bolsa negra con una muda de ropa, un cuaderno usado y un apito colgado en una cuerda deshilachada. Luego miró al niño flaco, de ojos grandes, que bajaba de la camioneta del DIF sin mirar a nadie. Lo condujo hasta la casa sin hablar. Era una construcción sencilla, de adobe rajado, con una cerca de alambre que apenas delimitaba el terreno. Al fondo, los cajones de abejas esperaban como tumbas cuadradas y vivas. Emiliano se detuvo en seco al escuchar el zumbido. El viento del campo le pegó en la cara como una bofetada, y el cielo no tenía fin. Sintió vértigo. Agarró el apito con fuerza, lo llevó a la boca pero no sopló, solo lo sostuvo ahí, como si fuera una muleta invisible. Don Aurelio abrió la puerta y dijo lo único que le dijo ese día: aquí se duerme con los grillos, no con gritos. Emiliano no entendió del todo, pero entró. Esa noche no durmió. Se acostó en la litera de madera con la ropa puesta y los zapatos arriba del colchón, como en la celda. No apagó la lámpara. No cerró los ojos. Cada sonido era una amenaza. Las ranas, el crujido del tejado, un búho lejano. El apito descansaba bajo su lengua. Al amanecer, don Aurelio ya no estaba. Solo una nota en la mesa decía: si quieres, sígueme al campo. Si no, aquí hay tortillas. Emiliano se quedó mirando la nota como si fuera un acertijo. Eligió el silencio. No comió. Se sentó junto a la pared, espalda recta, rodillas juntas, esperando una orden que no llegó. Así pasaron los primeros 3 días, sin palabras, sin contacto, solo el campo inmenso allá afuera y un chavo encerrado dentro de sí. Hasta que, el 4.º día, don Aurelio dejó un traje de apicultor en la silla. No dijo nada, solo esperó. Emiliano lo miró, luego miró la puerta abierta. Respiró hondo. El apito seguía colgado en su cuello, pero esta vez lo escondió bajo la camiseta. Caminó hasta el umbral y salió. La luz del sol lo cegó unos segundos. El zumbido de las abejas parecía más fuerte ahí. Dio un paso, luego otro. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de memoria. La memoria del encierro, del metal, de la vigilancia constante. Frente a la primera colmena, se paralizó. Don Aurelio le colocó el velo y le susurró: no te quieren hacer daño, solo hacen su trabajo. Emiliano sintió una abeja posarse en su hombro. No gritó, no huyó. Cerró los ojos. No era una celda, no era una orden, era un inicio. Las semanas siguientes fueron un rito silencioso. Emiliano aprendió a cargar marcos de panal, a limpiar sin aplastar, a oler la miel antes de verla.
A veces vomitaba al escuchar el zumbido tan cerca, como si su estómago no tolerara el caos sin cemento. Otras veces se sentaba junto a los cajones y hablaba solo, como si las abejas fueran compañeras de celda. Una tarde, don Aurelio le dijo: «El miedo también se domestica, no más que no con golpes». Emiliano asintió, sin mirar. Nunca hablaban mucho, pero algo se estaba deshaciendo dentro del muchacho. Algo que había estado duro desde siempre. El día que don Aurelio le puso las llaves de la camioneta en la mano, Emiliano se congeló. Nunca había manejado, nunca había salido del rancho, nunca había tenido una llave. Subió al vehículo con el cuerpo tenso, como si lo fueran a regañar por respirar. En el camino, el aire seco y los cerros distantes le recordaban que el mundo era grande. En el mercado de Cuauhtémoc vendieron los primeros frascos de miel. La gente preguntaba, regateaba, reía. Emiliano apenas decía «buenas», pero volvió con la caja vacía. Esa noche, don Aurelio puso otro frasco en su mesa. «Para ti, vendiste más que yo». Emiliano lo sostuvo como si fuera oro líquido. Su primer salario, su primer logro fuera de prisión. Pero nada era tan lineal. Un día, mientras regresaban del pueblo, una patrulla pasó con la sirena encendida. Emiliano se encogió, llevó el apito a la boca y lo mordió tan fuerte que le sangraron las encías. El sonido lo había arrancado de nuevo del campo, arrojándolo de vuelta a los pasillos de concreto, a los gritos, al silbato que anunciaba requisa. Don Aurelio detuvo la camioneta. No dijo nada, solo esperó. Emiliano escupió el apito, lo miró con rabia, con miedo, con dolor. «No sirve aquí», murmuró, y lo arrojó por la ventana. Esa noche, Emiliano no cenó, no durmió. Salió al campo solo con el pecho apretado. Caminó hasta donde el cielo se sentía más alto. Se tumbó en la tierra húmeda y miró hacia arriba. Las estrellas no tenían cerca, no tenían torre, no tenían apito. Eran libres, silenciosas, lejanas. Pero ahí, cerró los ojos. Por primera vez en su vida, durmió al aire libre, sin muros, sin techo, sin miedo. En la mañana siguiente, don Aurelio lo encontró aún acostado, con la cara sucia de tierra y las pestañas llenas de rocío. No lo despertó, solo se sentó cerca, en silencio, y esperó. Emiliano abrió los ojos lentamente, como quien sale de un sueño demasiado largo. No dijo nada, pero tampoco bajó la mirada. Se sentó, estiró los brazos y miró el cielo claro, ahora sin miedo. «Soñé con barrotes, pero se caían», murmuró. Don Aurelio se levantó y le tendió un pan con miel. «Aquí también se sueña con caídas y a veces se cumplen». Emiliano lo aceptó. Comió en silencio, mirando el horizonte. Algo en su columna ya no estaba tan rígido. Ese día trabajaron juntos sin traje, con las mangas arremangadas y el sudor cayendo por la frente. Emiliano ya no retrocedía ante el zumbido, hasta parecía entenderlo. Sabía cuándo las abejas estaban inquietas, cuándo había que dejar el cajón en paz. Empezó a nombrarlas. «Esa es la necia, aquella la dormilona». Don Aurelio lo miraba de reojo, como quien observa a un árbol creciendo sin hacer ruido. Por las tardes, Emiliano tomaba el cuaderno que había traído del reclusorio. Allí, con letra apretada y torpe, escribía fragmentos de cosas que no sabía si eran recuerdos, deseos o inventos. Escribía cosas como «el cielo también puede ser techo» o «las rejas que no se ven pesan más». No mostraba a nadie esas páginas, pero cada vez que escribía, algo se aflojaba en su pecho. Una tarde, al volver del mercado, vieron a una niña llorando al borde del camino. Tenía la cara sucia y una muñeca rota en las manos. Don Aurelio detuvo la camioneta. Emiliano bajó primero, se agachó sin tocarla y preguntó con voz suave: «¿Te perdiste?». La niña asintió sollozando.
Emiliano extendió la mano. Ella dudó, pero la tomó. En el pueblo encontraron a su madre desesperada buscándola. Cuando se abrazaron, Emiliano apartó la mirada. Algo se rompió dentro de él, pero no dolía. Era como una costra que al caer dejaba piel nueva. Esa noche, don Aurelio puso 2 platos en la mesa. «Hoy hiciste más que vender miel», dijo. Emiliano sonrió apenas. No sabía cómo se nombraban esas cosas que sentía, pero eran nuevas, más ligeras, más tibias. Se durmió temprano, sin zapatos en la cama. Ya no necesitaba esa armadura. En los meses siguientes, Emiliano aprendió a podar, a reconocer el olor de la lluvia antes de que caiga, a remendar su ropa y hasta a silbar sin apito. Su silbido era suave, apenas un murmullo. Pero estaba ahí. Un día, mientras cargaban frascos de miel en el mercado, una señora mayor le preguntó si era hijo de don Aurelio. Emiliano se quedó quieto. Luego dijo: «Trabajo con él». Pero esa noche escribió en su cuaderno: «Hay preguntas que no se responden, solo se sienten». Una vez por semana, iban al pueblo a vender. Emiliano ya saludaba con más firmeza, cargaba las cajas sin miedo y hasta recomendaba recetas con miel. Había una señora que siempre le compraba 2 frascos. Una vez le dijo: «Tienes ojos de alguien que ha visto mucho». Emiliano no respondió, pero al llegar a casa se miró en el espejo. Era la primera vez que se observaba largo rato. Su cara ya no era la del niño de celda. Tenía rasgos endurecidos, sí, pero había algo más. Una quietud distinta, como si hubiera cruzado un río sin saber nadar, y ahora, empapado, ya no temiera al agua. Una noche, mientras escribía en el porche, escuchó un sonido lejano. Era una sirena, quizá de una ambulancia, quizá una patrulla. Se quedó inmóvil. El apito ya no estaba, pero el recuerdo seguía vivo. Respiró profundo. No huyó, no se escondió, solo dejó que el sonido pasara. Cuando se fue, escribió: «Hoy no corrí, hoy no temí». Don Aurelio lo observaba desde dentro. Sabía que cada silencio de Emiliano era una batalla ganada. Un día recibieron una carta. Venía del DIF. Era una evaluación. Querían saber si Emiliano podía ser trasladado a un centro educativo en la ciudad para jóvenes que ya no estaban en custodia. Don Aurelio la dejó sobre la mesa sin decir palabra. Emiliano la leyó, la dobló y se la devolvió. «Yo estoy aprendiendo aquí», dijo. «No quiero volver a Muros, aunque sean de escuela». Don Aurelio asintió. «Entonces sigue aprendiendo, pero escribe todo, para que no se te olvide que saliste de una jaula». Emiliano lo prometió. Desde entonces, cada noche escribía. A veces 2 palabras, a veces páginas enteras. Cerca del invierno, una tormenta fuerte destruyó parte del apiario. Emiliano no huyó. Se puso el traje, corrió bajo la lluvia y salvó lo que pudo. Esa noche, temblando de frío, se sentó frente al fuego y dijo: «Antes el mundo se me caía encima, ahora se me cae y lo junto». Don Aurelio se sirvió café y le sirvió también. No dijeron más. No hacía falta. El invierno llegó con un silencio distinto. No era el silencio asfixiante del reclusorio ni el vacío del campo al amanecer. Era otro, uno que crujía bajo los pies, que se colaba por las rendijas, que se sentía en los huesos. Emiliano lo soportaba bien. Había aprendido a moverse en el frío, a encender el horno de leña, a taparse con mantas sin esconderse. Pero lo que no soportaba era el eco. Ese eco que venía cuando se quedaba solo, cuando don Aurelio se ausentaba por horas para vender o conseguir repuestos, cuando el zumbido de las abejas se dormía con el clima. Era en esos ratos cuando más regresaban las sombras del pasado, el pasillo gris, las puertas metálicas que se cerraban de golpe, el olor ácido del cloro, las voces roncas de las reclusas.
las noches sin luna. Emiliano escribía entonces, como si escribir fuera un modo de hablar sin hacer ruido, como si cada palabra fuera una forma de empujar los muros hacia afuera. Empezó a llenar cuadernos. Guardaba cada uno en una caja de madera bajo su cama. En sus páginas no había fantasías, había memorias, retazos de su madre, de otras internas, de los guardias, de los días que eran todos iguales. Pero también había otras cosas, como fue su primer día sin techo, el miedo al horizonte, la miel que se pega a los dedos, el nombre secreto que le puso a cada abeja. Una tarde, mientras escribía junto al horno, don Aurelio se acercó con una caja vieja. Era de mi esposa, le gustaba pintar. Nunca vendió nada, pero decía que una imagen también salva. Dentro había pinceles, témperas secas, algunos frascos con acrílico endurecido y un bloc de hojas gruesas. Emiliano lo miró como quien recibe una herida nueva. No sabía qué hacer con eso. Pintar no era algo que conociera, pero esa noche intentó. Mojó un pincel, raspó un poco de color y sobre la hoja dibujó una torre de vigilancia. Encima, en vez de una luz roja, puso una estrella. No era bonito, no era limpio, pero era suyo. Guardó el dibujo sin mostrarlo. Luego hizo otro y otro, hasta que el bloc se llenó. A veces, cuando no podía dormir, salía al campo. Llevaba una manta, se acostaba sobre la tierra y miraba el cielo. No buscaba constelaciones. Solo dejaba que la oscuridad abierta le enseñara otra forma de estar. Recordaba algo que había escrito. Antes el cielo era enemigo, hoy es espejo. Un día, mientras recogían ramas, don Aurelio le preguntó, ¿qué harías si mañana yo ya no estoy? Emiliano no respondió de inmediato. Bajó la vista, pensó y dijo, seguiría trabajando y escribiría más para no volver allá ni adentro de mí. El viejo asintió. No volvió a mencionar el tema, pero desde entonces comenzó a enseñarle otras cosas, cómo revisar el motor del generador, cómo limpiar el aljibe, cómo tratar con los proveedores. Emiliano lo entendió. Era una despedida a cuentagotas. A inicios de marzo, una camioneta se atascó cerca del rancho. Era un forastero, un joven biólogo de la ciudad que venía a investigar flora endémica. Emiliano fue quien lo ayudó a sacar el vehículo del lodo. Luego le ofreció café, por cortesía aprendida. El hombre, sorprendido por la hospitalidad, aceptó. Charlaron poco, pero antes de irse, el biólogo le dejó una revista. Es de ciencia, pero tiene fotos buenas, dijo. Emiliano la hojeó esa noche. No entendía casi nada de los textos, pero se detuvo en una imagen. Una abeja ampliada flotando sobre un fondo oscuro. La recortó y la pegó en su cuaderno. Al lado escribió, esto también soy yo, pequeño, ruidoso, pero con dirección. Un día, en el mercado, vio a un grupo de estudiantes comprando miel. Uno de ellos llevaba una cámara. Le pidió permiso para grabar unas tomas del puesto. Emiliano aceptó, nervioso. Cuando el joven le preguntó su nombre, él respondió, Emiliano, solo Emiliano. Esa noche se miró al espejo otra vez. Ya no era el mismo. El cuello ya no cargaba el apito. Sus manos estaban curtidas, no de castigo, sino de trabajo. Y su espalda ya no se curvaba ante la autoridad invisible. El cielo seguía inmenso. A veces intimidaba, pero ya no dolía. Lo miraba de frente, con respeto, como quien reconoce un lugar que un día fue cárcel y hoy es promesa. La primera vez que Emiliano volvió a acercarse al reclusorio fue por accidente. No fue adentro, ni siquiera tocó la barda exterior. Pero la camioneta tomó una desviación equivocada en el camino a Chihuahua y desde la loma el edificio apareció en el horizonte. Pequeño, pero inconfundible.
Gris, duro, con esa forma rectangular que no necesita presentar credenciales. Emiliano no dijo nada, solo bajó la vista, apoyó la frente en la ventana y apretó los dientes. Don Aurelio lo miró de reojo. No dijo, ¿estás bien? Solo bajó la velocidad, tomó otra ruta y puso música bajito. Era un corrido viejo, sin letra. El muchacho cerró los ojos. El sabor del hierro volvió a su lengua. El ruido del apito, aunque ya no lo cargara, vibró en su memoria. Pero no lloró, no se quebró. Cuando llegaron al mercado, vendió como siempre. Saludó, cobró, sonrió incluso. Pero esa noche, al volver, sacó el cuaderno más viejo de su caja. Releyó las primeras líneas. Tenía 6 años y no sabía qué era la lluvia sin techo. Lo cerró. No escribió nada, solo lo guardó de nuevo. Esa noche no durmió afuera. Durmió en su litera, con zapatos, tapado hasta el cuello. No fue retroceso, fue protección. El trauma también tiene su calendario. 3 días después, en plena cosecha, una abeja lo picó por primera vez. Fue en la base del cuello, un lugar vulnerable. Emiliano se paralizó. El ardor fue inmediato. El zumbido de fondo se convirtió en alarma. Por un segundo volvió a tener 6 años, corriendo por el pasillo entre celdas, con un guardia gritando su nombre, con su madre siendo arrastrada por otros. Pero no gritó, no huyó, solo se acuclilló, respiró con fuerza y se cubrió la picadura con la palma. Don Aurelio llegó con barro húmedo y le untó en la piel. No fue por maldad, se sintió amenazada, dijo. Emiliano asintió. Entendía demasiado bien ese impulso. Por la noche pintó una abeja con las alas abiertas. Le puso de nombre Dolores. Al lado escribió: a veces el dolor también enseña a quedarnos. Ese mismo mes recibió una carta del Estado. Le informaban que su tutela había terminado legalmente. Ya no era responsabilidad del sistema. Ya no era caso. Ya no estaba bajo protección ni vigilancia. Tenía 17. Era libre, pero también era invisible. Lo leyó en voz alta. Don Aurelio lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó: ¿y ahora qué quieres hacer? Emiliano tardó en responder. Luego dijo: seguir, pero esta vez por mí. No porque me trasladan, no porque me asignan, no porque me recogen. Seguir porque elijo. Fue la primera vez que nombró la palabra elección. No la dijo con orgullo. La dijo con el temblor de quien descubre que tiene manos y que con ellas puede también soltar. Esa semana plantaron árboles de pirul en el lindero del terreno. Don Aurelio le enseñó cómo cavar profundo, cómo dejar espacio para las raíces, cómo amarrar un trapo para proteger el tallo. Emiliano clavó la pala con fuerza, sintiendo que cada golpe era un entierro simbólico. La infancia entre barrotes, las noches sin voz, el miedo a dormir sin muros. Todo se iba ahí, bajo tierra, como abono de una vida nueva. Uno de los árboles fue suyo. Le puso nombre. Grita, aunque no hacía ruido. Lo regaba al amanecer, antes de que el sol golpeara fuerte. Una mañana, mientras lo rociaba, dijo en voz baja: tú vas a crecer sin techo. Los mercados seguían, pero Emiliano empezó a interesarse por otras cosas. Le pidió a don Aurelio una radio vieja que tenía arrumbada. La limpió, la reparó, y todas las noches buscaba estaciones lejanas. A veces escuchaba entrevistas, reportajes, historias de otros lugares. Un día oyó un programa sobre niños institucionalizados. No se reconoció en cada palabra, pero sí en los silencios. Llamó al número que dieron al final. No dijo su nombre, solo habló. Por 10 minutos contó su historia, sin detalles, sin fechas. Viví entre mujeres presas, aprendí a leer viendo grafitis en la pared. Me daban dulces caducados, me duchaban con manguera. Mi madre murió antes de enseñarme lo que era el miedo sin culpa. Del otro lado, alguien lloró. Emiliano colgó.
No buscaba consuelo, solo quería romper el silencio. Poco a poco empezó a salir más. No lejos, pero más. Visitó una escuela rural para ofrecer miel. Habló con una maestra. Le dijo que quería terminar la secundaria. ¿Tienes papeles?, preguntó ella. Emiliano negó con la cabeza. «Tengo cuadernos», respondió. La mujer los revisó. Le dio una libreta nueva. «Empieza por escribir quién eres. Eso también cuenta». Esa noche escribió: «Soy Emiliano. Nací mirando rejas. Hoy miro el cielo. No todo el tiempo, pero a veces. Y eso ya es bastante». El día que cumplió 18 años, no hubo pastel, ni fiesta, ni fotos. Solo una vela pequeña, de esas que usan para alumbrar en los apagones, clavada en un pan de elote hecho por don Aurelio. Lo puso en la mesa sin decir nada, y Emiliano lo entendió todo. No era celebración, era señal, un hito, un puente. Una luz breve en medio de la vastedad. La encendió con cerillos húmedos y la dejó arder en silencio. Luego sopló, no para pedir un deseo, sino para soltar un ciclo. Esa noche escribió: «No sé lo que viene, pero esta vez lo espero con los ojos abiertos». Al día siguiente decidió caminar solo hasta el pueblo, ya no en la camioneta. Quería saber cuánto dolían sus pasos sin guía. Tardó 3 horas. En el camino saludó a una señora que regaba plantas, esquivó perros flacos, se sentó un momento bajo un mezquite. No llevaba cuaderno, solo las manos vacías y los ojos atentos. En el mercado ofreció miel con voz segura, compró tortillas, preguntó por precios, escuchó una conversación entre 2 chavos sobre becas. Cuando volvió al rancho, traía tierra en los tobillos y algo nuevo en la columna. Un leve orgullo. Don Aurelio lo esperaba junto a la estufa. «¿Y cómo se ve el mundo sin ruedas?», preguntó. Emiliano sonrió. «Más lento, pero más mío». Con el paso de los meses, el rancho empezó a llenarse de cosas pequeñas que no estaban antes. Un estante con libros usados, un cartel con horarios de lectura, una caja con pinturas abiertas, un banco largo hecho por Emiliano, donde los niños del ejido venían los sábados a probar miel y escuchar historias. No eran cuentos de hadas. Eran retazos del campo, de la infancia, de abejas que pican y de cielos que no siempre abrigan. Emiliano no se presentaba como maestro, ni como ejemplo. Solo decía: «Yo también tuve miedo del sol», y los niños entendían. Algunos lo miraban como a un adulto raro, otros como a alguien que había sobrevivido a una cosa que no sabían nombrar, pero todos volvían. Una tarde, uno de ellos le regaló un dibujo. Era un niño parado sobre una colmena, con brazos abiertos y el cielo lleno de estrellas. Emiliano lo pegó en la pared, junto a su primer apunte: «El cielo también puede ser techo». Desde entonces, esa frase se volvió símbolo. La escribían en hojas, la repetían en voz baja. Hasta la maestra del pueblo la usó en una reunión, y Emiliano entendió que, sin quererlo, había dejado una grieta por donde entraba luz. Un día, llegó una camioneta con 2 funcionarios. Querían saber si don Aurelio seguía capacitado para cuidar de un joven ya mayor. Hablaban con palabras burocráticas. Evaluación, capacidad, integración. Emiliano los escuchó desde el corral. Cuando se acercó, uno de ellos le preguntó: «¿Te gustaría vivir en otro lugar con más oportunidades?». Emiliano no se enojó, solo se agachó, sacó un frasco de miel y se lo tendió. «Aquí aprendí a dormir sin miedo. No necesito más, necesito seguir». Los hombres se fueron sin insistir. Don Aurelio no dijo nada, pero al entrar le dejó sobre la mesa un sobre. Dentro, un título artesanal: «Guardián del campo», hecho a mano, con sellos viejos, con cariño. Al anochecer de ese mismo día, Emiliano salió al campo. El árbol que había plantado, Grita, ya tenía ramas firmes. Se sentó bajo él. El cielo estaba claro. Las estrellas aparecían lentas.
No tenía apito, no tenía miedo. Cerró los ojos, se acostó sobre la tierra, no como fuga, sino como ritual. Respiró hondo. El zumbido de las colmenas le llegaba lejano, como un recuerdo dulce. Pensó en su madre, no con rabia, con ternura. A ella también le faltó cielo, murmuró. Se quedó ahí, minutos, horas, no importaba. Había aprendido que el tiempo, cuando no duele, se siente distinto. Al regresar, encontró una carta sobre la cama. Era de la maestra. Le ofrecía ayudarle a preparar el examen de secundaria. No por título, sino por narrativa, decía. Emiliano aceptó. Cada martes se reunían en el porche. Repasaban historia, escribían textos, discutían sobre derechos. Una vez ella le preguntó, ¿qué significa libertad para ti? Emiliano pensó largo. Luego dijo, dormir bajo estrellas sin sentirme culpable. Y así pasaron las estaciones. El rancho floreció en pequeñas formas. Más árboles, más niños, más historias. Una ONG del Estado conoció su trabajo y donó libros. Otra trajo cajas para conservar la miel. Pero Emiliano nunca se fue. No por miedo, sino por raíz. Había encontrado un lugar donde crecer no dolía. La última entrada en su cuaderno meses después decía, ya no miro el cielo buscando salida, lo miro porque es mío. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto.